Espero que todos estén muy bien en este inicio de semana. Hoy lunes 10 de julio, ya es julio, ya estamos pues a un poquito más allá de la mitad del año y entonces ya también empiezan las lluvias, el calor se está un poquito alejando, dependiendo pues de dónde estemos, pero pues hoy estamos acá, no estamos en el estudio y pues el programa que tenemos, vamos a hablar quizá pecando un poco de ser, pues es que hay como un debate acerca de si se debe o no se debe hablar de Xóchitl Gálvez. Hay quienes piensan que hablar de Xóchitl Gálvez es como hacerle el juego a la derecha, y entonces es una como estrategia en que nosotros estamos hablando de ella y entonces la estamos como posicionando mediáticamente, políticamente y estamos difundiendo su nombre. Esa por un lado es la postura y entonces los que creen esto pues dicen no hablemos de ella, no digamos nada de ella y por lo tanto pues que no se mencione. Después hay otra postura que también puede ser radical, ¿no? En donde se dice pues que sí, que hay que hablar de ella para estar constantemente criticándola y entonces eso hace que poco a poco se vaya desgastando la imagen de Xóchitl Gálvez, se vayan evidenciando sus mentiras, se vayan evidenciando o vayamos evidenciando pues que no necesariamente o no es esta persona humilde que viene de clases populares y que logró a partir de mucho esfuerzo convertirse primero en ingeniera y después en una empresaria pues como exitosa. Y que hay que evidenciarlo, ¿no? Entonces están estas dos posturas. Yo estoy más a favor de la segunda porque sí pienso que ellos, la derecha, está tratando de posicionarla mediáticamente y está tratando de inflarla, ¿no? En todos los sentidos. Está buscando que se convierta en una especie de candidata competitiva, ¿sí? O sea, quieren montar esa imagen, porque hay un elemento que es muy importante y que hay que como tenerlo en claro. La derecha, es decir, el PRI, el PAN y el PRD, MC también, pero bueno, hay otra cuestión ahí, la oposición como tal sabe perfectamente que la elección del 2024 es una elección, la presidencial, que prácticamente la tienen perdida. ¿Por qué? Porque pues la tienen perdida, o sea, y hay varias razones. Una es que el efecto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya no solamente es de la imagen del presidente, sino del gobierno, de lo que ha hecho, es muy fuerte. Y en lugar de disminuirse por los desgastes típicos del poder, de que sea criticado, de que haya una oposición que sea muy, que constantemente le diga cosas, en fin, al contrario, se ha incrementado la popularidad de Andrés Manuel, se ha incrementado también el número de personas que confían en él. ¿Por qué? Por muchas razones, ¿no? Porque el gobierno pues está haciendo cosas buenas, porque ha dado digamos apoyos, ¿no? a la población, porque se ha fijado en los humildes, porque se ha fijado en los pobres, porque mantiene una relación constante con el pueblo. Entonces muchos de esos elementos, muchos de esos factores influyen en que la percepción de la mayoría de la gente sea positiva respecto al gobierno de Andrés Manuel. Entonces esto pues es una cuestión muy fuerte porque no solamente es Andrés Manuel como persona, que fue quien ganó la elección del 2018, sino es Andrés Manuel como presidente y es el gobierno. Eso es uno de los factores fundamentales de por qué la oposición prácticamente tiene perdido el 2024. Otro es que en lugar la oposición durante estos 5 años de apoyar Andrés Manuel López Obrador, lo que ha hecho es criticarlo en todo, ¿sí? Lo criticó en cuanto a que
en cuanto a que no hizo las cosas bien, lo criticó porque luchó contra el huachicol, contra el robo de combustibles, lo criticó porque dio apoyos sociales a estudiantes, a madres trabajadoras, a adultos mayores, lo critica por todo. Y la gente, pues que la gente ya cada vez está más consciente, pues dice, oye, pues es que estos nada más están criticando, ¿no? O sea, no están ni siquiera viendo por el bien del país, no están viendo por absolutamente nada. Eso también influye en que la gente diga, pues es que ¿para qué queremos a estos señores? Que no quieren apoyos sociales, que no quieren... Entonces critican un país popular o a un gobierno popular. Pues por supuesto que eso es que también afecta, que creo que hace que el PRIAN junto con el PRD tengan pues prácticamente la elección del 2024 perdida, es que no han logrado desligarse de su pasado corrupto. Sí, o sea, la gente todavía sigue teniendo la memoria de que quienes son los corruptos es el PRI y el PAN y el PRD. Quienes robaron y saquearon al país son los priistas y los panistas. Quienes hicieron que la situación de la población fuera cada vez más complicada fueron ellos. Quienes los gasolinazos, el saqueo, en fin, quien fue lo de la guerra sucia, pues fueron los del PAN, los del PRI, en fin. Toda esa parte, eso también influye en que pues, la oposición pues, no pinte. Y la cuestión acá es muy interesante porque ellos saben que tienen esto perdido, ¿sí? Y saben que va a ser muy complicado. Ellos apuestan, más que nada, a que el presidente, el próximo presidente o presidenta, o incluso el mismo López Obrador, porque las elecciones legislativas entran primero los legisladores y después el presidente, entonces tiene tiempo, unos días, meses, semanas para él mandar propuestas a un nuevo Congreso, a una nueva integración de la Cámara de Diputados y de Senadores. Entonces el caso es que ellos apuestan a que no se tenga el control de esa Cámara. Sueñan con que no tengan ni siquiera el control para aprobar la mitad más uno para aprobar el presupuesto, cosa que ha tenido en estos que Andrés Manuel siempre tuvo. Entonces ellos están apostando a que no gane el Congreso Morena y sus aliados y a que no tenga, digamos, el plan C no surta efecto. Entonces eso es en realidad lo que están buscando. Pero en ese camino eligieron a una candidata, a una persona, a una mujer, que es Xóchitl Gálvez, para que sea su abanderada presidencial, para que se logre, ¿no?, que no ganen el Congreso. Y entonces hicieron una elección sui generis. Todos pensaban en realidad que quien iba a ganar, quien iba a ganar o quien pensaban que iba a ganar era un como panista, ¿no?, de hueso colorado, o un neoliberal clásico como Enrique de la Madrid, ¿no? Estaba priista Enrique de la Madrid, hijo de un expresidente, neoliberal, elitista, todo eso. Y Santiago Krill, un burócrata durante muchos años, panista de hueso colorado. Entonces estaban esas dos variables, o el neoliberal clásico o el panista clásico, ¿no? Neoliberal priista clásico o panista clásico como es Santiago Krill. Pero el contexto, analizaron la derecha y el contexto que vieron era tratar de no perder el voto que ellos tienen, el voto anti-AMLO, pero buscar a un perfil, el voto pro-AMLO. Por eso eligieron a Xóchitl Gálvez. Porque entonces la que hicieron o la quieren presentar como una candidata popular, como una candidata del pueblo, como una candidata que entiende a la gente, como una candidata que incluso puede estar hasta conforme con los apoyos sociales de Andrés Manuel en el discurso, pues. Y entonces dijeron, no, pues hay que echarla, a ver cómo nos funciona. Y idearon una estrategia. ¿Qué fue? Esto que platicábamos la semana pasada, ¿no?
el famoso derecho de réplica. ¿Sí? El derecho de réplica es absurdo porque los derechos de réplica son para los medios, no para el presidente ni para un actor político. Entonces, como el derecho de réplica de Xóchitl Gálvez y el show que hizo afuera de Palacio Nacional, déjenme entrar, miren, tengo mi amparo, no sé qué, les funcionó, ¿sí? Les funcionó entre comillas, porque en realidad lo que sucedió es que vieron que era hasta cierto punto la gente, ¿no? O sea, los medios se fijaron en ella. Midieron cómo había subido con ese derecho de réplica, vieron que había una exposición mediática y dijeron, esta va a ser la candidata. Esta va a ser nuestra candidata. Y fue entonces que la eligieron. La eligieron un grupo que está encabezado por Claudio X González, pero no solamente es Claudio X González. Claudio X González representa Claudio X González hijo, porque hay un Claudio X González papá, que tuvo un papel durante las elecciones del 2006 terrible, porque él era presidente del Consejo Coordinador Empresarial y él hizo una campaña de guerra sucia muy fuerte contra Andrés Manuel. Pues ahora su hijo, que es abiertamente anti-AMLO y que representa no solamente al papá, representa pues también a estos grupos. Entonces lo que hizo Claudio X González y este grupo pues es empezar a inflarla. Y para inflarla pues hicieron una super campaña o están haciendo una super campaña. ¿Y de dónde surgió esto? ¿Dónde fue el primer elemento donde metieron eso? En Latinos. Latinos, hay que recordar, es el medio que se creó, porque ese medio se creó en 2018 a finales, explícitamente para ser un medio de ataque a Andrés Manuel. Eligieron a los que estaban medio sin chamba, estaba Loret de Mola, Carlos Loret de Mola y Broso. Dijeron, estos van a ser nuestros caballitos de batalla. ¿Sí? Y si uno se mete a Latinos, todos los días están, Andrés Manuel es lo peor, Andrés Manuel es lo peor, Andrés Manuel es lo peor. Tanto el programa de Latinos como un programa que tienen, el programa de Carlos Loret, que es como, no es como una mesa de análisis y después entrevista, ese todo anti-AMLO, y el programa terrible, ¿no? Que hace Broso y Carlos Loret, donde actúan, ay, hermano, no sé qué, y se abrazan y entonces empiezan a discutir con unas escenografías que cuestan un montón de dinero, con programas que tienen muchísimo presupuesto, porque ese dinero ha salido de muchos lugares. Fue un grupo que está relacionado con un tabasqueño, Madrazo, Roberto Madrazo, con él y con su hijo, que ellos tienen una empresa dedicada a la venta de productos médicos. Ya hicieron muchísimo dinero en sexenios anteriores, muchísima corrupción y pues tienen un montón de dinero y ellos empezaron a financiarlo. Después lo financió Silvano Aureoles en Michoacán, que era el gobernador emanado del PRD, que ya no es gobernador, ahora es aspirante, bueno, creo que ya, no sé si él también se bajó, pero bueno, él también desde el gobierno de Michoacán lo financió, y hay otros muchos gobiernos que lo financian, incluso está el de Nuevo León, en fin, Tamaulipas, antes de que entrara Américo Villarreal, con cabeza de vaca también le metió muchísimo dinero a Latinos. Entonces sacan del grupo empresarial que tienen y también sacan de los gobiernos estatales. Como cada vez son menos gobiernos estatales en manos de la oposición, cada vez es menos el dinero que llega vía los estados, vía dinero público a Latinos, pero sigue llegando el privado y tiene mucho dinero. Las producciones, nada más vean cualquier producción de Latinos y se van a dar cuenta de que ahí hay, como dicen, billete, ¿no? Es decir, hay muchos recursos. Entonces, lo que hicieron fue que desde Latinos empezaron a inflar a Xóchitl Gálvez. Y tengo 3 ejemplos para que vean cómo han estado inflándola. Soporten, ¿no? Porque a veces es bueno ver cómo piensan estos señores y ver cómo están construyendo el camino para hacer que Xóchitl Gálvez sea la candidata presidencial. Vamos a poner uno de Héctor de Mauleón. Héctor de Mauleón es un personaje anti-AMLO completamente.
se siente el gran cronista de la Ciudad de México, pero es un tipo que muchas veces inventa algunas de sus crónicas. Y bueno, esto es lo que piensa, y esta es una columna que hace para Latinus, que es el medio que ha impulsado más a Xóchitl Gálvez en este momento. Y nada más quiero que vean cómo presentan y cómo hacen todas estas disquisiciones, estos argumentos para decir que Xóchitl Gálvez vino a cambiar la política. Imagínense, la política en México. Vamos a ver este video de esta columna de Héctor de Mauleón. Xóchitl Gálvez anunció esta semana su decisión de convertirse en aspirante a la presidencia de la República como candidata del frente opositor. En menos de 48 horas se convirtió en un fenómeno político que le robó al presidente de México y a sus corcholatas la hegemonía de la comunicación sobre las elecciones de 2024. Mientras los aspirantes de Morena recorren el país de manera anticipada, opaca, ilegal, gastando millones de pesos en bardas y espectaculares y haciendo esfuerzos sobrehumanos y muchas veces fallidos para conectar con el pueblo, comer garnachas es el camino que les enseñó el presidente, una mujer de origen indígena conectó de manera natural con millones de personas y cimbró el panorama de unas elecciones que a un año de su realización parecían cantadas. Claudia Sheinbaum comenzó hace 2 años y de manera disfrazada una campaña que ha contado con todo el apoyo presidencial. Poco empática y sin don de gentes, la candidata favorita del oficialismo se vio obligada a copiar el discurso, los ademanes, el modo de hablar, el estilo populista de Andrés Manuel López Obrador. Tras 2 años de esfuerzos, ha logrado despegarse, aunque no de manera significativa, del otro gran aspirante de su partido, el excanciller Marcelo Ebrard. Gris como candidata, lo que no ha garantizado es la seguridad de su triunfo en unas elecciones que se verán partidas, divididas entre 2 grandes sectores, los obradoristas y los antiobradoristas. Durante el tiempo en que Sheinbaum cabalgó sola, abandonando una y otra vez la ciudad que gobernaba, la queja mayor contra la oposición ha sido que sus candidatos no convencen, no despuntan, no calientan plazas, no simbran. Sus nombres, lo digo a pesar del respeto que tengo a la trayectoria de algunos de ellos, son nombres del pasado que remiten a un periodo, a un desastre del que México ha tratado de desprenderse en lo que va del siglo. Contraviniendo la ley, a Xóchitl Gálvez le cerraron las puertas del Palacio Nacional y con palabras de desprecio le negaron un derecho de réplica ordenado por un juez. Ella ha dicho que al cerrarle las puertas del palacio, le abrieron las puertas de los mexicanos. Tal vez esté en lo cierto. Las manifestaciones de solidaridad se fueron convirtiendo en un fenómeno político. Se desató una oleada de furor por Xóchitl. La aspirante se adueñó de las redes. Se mantuvo como tendencia durante varios días sin echar mano de granjas de bots ni de moneros paleros. Oráculos la ubicó como el personaje con mayor cobertura mediática en la semana, pero también con mayores positivos. 86% de lo que se publicó alrededor de ella tuvo una carga positiva. Según esa medición, que registra impactos positivos y negativos en los medios, el saldo de opinión favorable a Xóchitl Gálvez quedó muy por arriba del resto de los aspirantes. Gálvez logró todo eso sin derroche de recursos públicos y con una historia extraordinaria que contar. Mujer indígena hidalguense que vendió gelatinas, que huyó de la pobreza y de la violencia intrafamiliar, que vivió en un cuarto de azotea en Iztapalapa, que obtuvo una beca para estudiar ingeniería, que logró crear una empresa que muy pronto se volvió exitosa, que más tarde se vio convertida en miembro del primer gobierno de alternancia en más de 70 años y que desde entonces comenzó a empujar la agenda indigenista, que llegó a gobernar la alcaldía más fifí de la ciudad, Miguel Hidalgo, y que no se involucró en escándalos ni pesa sobre ella la sombra de la corrupción. Una marginal, una outsider que no milita en partido político alguno y que ha logrado mantenerse alejada de todo lo que en el imaginario representa el PRIAN. Hasta los defensores más férreos del obradorismo han debido aceptar que la irrupción de Xóchitl Gálvez en el panorama electoral descoloca a los candidatos del oficialismo y pone en entredicho la narrativa de que 2024 será el choque entre el proyecto popular que encabeza el presidente y el proyecto de las élites que encabezan los partidos de la alianza. Para ser candidata, Xóchitl Gálvez tendrá que vencer muchas cosas. Para empezar, a las dirigencias de los partidos de la alianza y a sus respectivas estructuras. Y para seguir, las tormentas que el oficialismo, amenazado por su figura, inevitablemente tendrán que desatar sobre ella y que de hecho ya ha comenzado a desatar mediante sus paleros, sus moneros, sus periodistas patrocinados.
Al menos durante unos días, la irrupción de Xóchitl Gálvez ha sido una bocanada de aire fresco en el tedio de una elección en la que solo se ha movido la aplanadora oficial. Falta mucho todavía para la hora marcada del calendario. A la oposición, por lo pronto, le ha surgido en proyecto una magnífica candidata, la única que hasta hoy preocupa seriamente en Palacio.